Las personas con síndrome de Asperger se sabe que al menos un 20%, 30% va a coocurrir en un trastorno depresivo o un trastorno ansioso o un trastorno por uso de sustancias o un trastorno bipolar. Bienvenidos nuevamente a este su podcast Dosis de Salud. Esta es nuestra segunda temporada, gracias por acompañarnos y estamos iniciando este episodio con una invitadaza de súper lujo. Antes de presentarla les quiero contar quién es y qué hace, porque de verdad es impresionante lo que logra esta mujer. ¿Están listos? ¿Están listos también para que estén al pendiente de este espacio que vamos a estar pues posiblemente todos los miércoles, pero semanalmente iremos presentando diferentes temas? También queremos que ustedes a través de redes sociales nos compartan cuáles son sus inquietudes, qué les gustaría saber, qué les gustaría escuchar y por supuesto si algún invitado, alguna duda de algún tema quieren compartirla con nosotros, pues adelante, este espacio también es para ustedes. Pero les cuento, miren, ella es médico cirujano con especialización en psiquiatría y neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También está capacitada en adicciones por el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España, y en terapia cognitivo-conductual y en endocannabinología. Actualmente es la líder en neuropsiquiatría en el Centro de Neurociencias en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Centro Oncológico Internacional Hospital San Angelín Universidad. Y además es profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella es la doctora Cecilia Berlanga Flores y nos da muchísimo gusto recibirte, Ceci. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Pues aquí con mucho gusto de hablar, de empezar tu podcast tan bonito. Así es, espero que lo escuches. Claro vamos que a estar sí. pendiente. Pero a ver, primero que nada, hoy vamos a platicar del Asperger. Es un tema que está como muy en tendencia, ¿no? Mucha gente platica de esto, no sabe ni siquiera qué significa, qué es. A veces hasta las personas que tienen este padecimiento sufren de discriminación por falta de información. Así que es importantísimo tocar este tema. Pero primero que nada, defínenos, ¿qué es esto del Asperger? Como bien dijiste, es un síndrome, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome, es que va a tener síntomas y, digamos, signos, ¿no? Que se repiten en diferentes personas y con eso podemos llegar al diagnóstico. Se está cambiando el nombre en el sentido de que entra dentro de dentro de un grupo de personas que son diagnosticadas con trastorno del espectro autista, ¿no? Y entonces ese, como bien lo dice su nombre, es un espectro. Si vemos en escala de grises, del más clarito al más oscuro, y el Asperger es, digamos que, el más clarito, ¿no? Ok. Entonces, o sea, pero digamos que es como entonces un principio de autismo, o como si lo aterrizáramos como a palabras más comprensibles, ¿sí? Es autismo, es autismo que tiene síntomas más leves. Ok. Ahora, ¿qué tan común es? Hablando, por ejemplo, en México, ¿qué tan comunes son estos casos? Se dice que es 1% de la población llega a tener algún estadio del espectro autista. Okay. ¿Y con esto se nace? ¿Es un tema hereditario? ¿O cómo se desarrolla este síndrome? Es un síndrome del neurodesarrollo, es decir, cuando el cerebro se está desarrollando, digamos, en el vientre de su madre, ¿no? Tiene ciertas características diferentes que después, cuando nace el bebé, aproximadamente a los 18, 24 meses de nacido, empieza a tener diferencias que otros niños, y ahí podemos empezar a, ya sea por historia o en ese momento, a darnos cuenta que se encuentra dentro del espectro autista. O sea, previo a estos meses, no se puede detectar. No. ¿Y es un tema hereditario o por qué surge? Cada vez se sabe más en dónde, en qué gen, etcétera, podemos detectar que sí hay alguien con un cambio, digamos, que va a resultar en algo del espectro autista, pero sabemos de cierto que el 90% son heredados. O sea, si yo tengo en mi pasado, ¿no?, antecedentes de este síndrome, ¿es posible que mis hijos podrían tenerlo? Sí. Bueno, eso sí, tengo hijos. Por ejemplo, si tienes gemelos, y uno tiene 70% de riesgo, el otro va a tener. Ok. O sea, y en este lapso que mencionas, donde se puede detectar,
como en este caso los gemelos, se manifiestan al mismo tiempo o ha habido personas que a lo mejor lo manifiestan en edades más avanzadas? Pues en general se pueden notar diferencias en el desarrollo motor, del lenguaje, de la sociabilización, ¿no? Que pues cuando lo vemos en los niños es de los 18 meses, ¿no? Que ya se sientan, tratan de interactuar y todo esto. Entonces desde ahí se nota. A veces nos tardamos más, ¿no? Cuando los síntomas son menores, pero a veces es muy evidente cuando tienen síntomas importantes, ¿no? Entonces esos síntomas me refiero a hablar, ¿no? A poder comunicarse con otras personas de manera empática, es decir, ver a los ojos, sonreír cuando su mamá les habla, los toca, los acaricia, y también lo motor, que en eso no tienen tanto problema, ¿no? Pero esa es la otra cosa que checamos. O sea, ¿cuál sería lo normal? Si a lo mejor nos está viendo una mamá o un papá primerizos, es decir, ¿qué sería lo normal que yo viera en mi hijo para decir, descarto que tenga Asperger? Pues bueno, ahí yo voy a hacer mi comercial, que es muy importante, llevarlos a sus consultas de niño sano, ¿no? A los niños no solo se les lleva para la vacuna o cuando se enferma, sino hay que estarlos checando. Entonces, los pediatras son los más capacitados para estar revisando que no están llegando a los hitos del desarrollo. Y ahí es donde tenemos que parar las antenitas, ¿no? En el sentido de si ya debería de estar hablando y no está hablando, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, la edad normal? Pues entre los 18 y los 24 meses. Y hablar, bebés dicen mamá, papá, ¿no? Pero ¿qué sería considerado como ya está hablando? Tienen que empezar con las palabras, ¿no? O sea, con una palabra primero, monosílabo, luego bisílabo, luego una pequeña oración. Y eso, pues digamos que tiene sus meses, ¿no? Okay. Pero yo diría, muchas veces tienes sobrinitos, primos, amigos, otro hermano, que ya más o menos sabes a qué hora, a qué edad empezaron. Si es más tarde que eso, o que en su escuela, en su kinder, en su maternal, en su guardería, hay que pues parar las antenitas, sí. Otra es si no tiene como que una interacción social con los demás. O sea, lo llevo a la guardería porque me tengo que ir a trabajar y me dicen que está en la esquina todo el tiempo por sí mismo o por sí misma, que no pueden ponerlo a jugar con diferentes juguetes, ¿no? Que solo se queda con uno o con ninguno. Entonces, en ese sentido, la sociabilización también es muy importante para el ser humano, y cuando no está sucediendo igual que sus pares, acudir a un neurólogo pediatra o a un paidopsiquiatra. ¿Qué tipo de estudios se realizan? Pues la realidad es que en Asperger el diagnóstico se hace más grande, porque como son los síntomas muy leves, en ese sentido sí hablan, ¿no? Sí logran llevar muchas cosas, digamos, a la par que los demás, pero cuando ya empiezan a tener algún problema importante con sociabilizar, sobre todo, que empieza ya la época de salir más de casa, que es la adolescencia, ¿no? Okay. Que es ya hacer grupos de amigos, que es buscar tu identidad, empiezan a batallar un montón. Y ahí es cuando pues se recomienda ir al paidopsiquiatra o al psiquiatra o al neurólogo pediatra, y se hace una serie de estudios, ¿no? Se tiene que hacer una exploración física, ¿no? Un examen mental, ver qué está pasando. Y de ahí se pueden hacer estudios de imagen del cerebro, que realmente las diferencias son muy pequeñas, ¿no? ¿Cuáles serían estas diferencias? Pues no, son cosas como de milímetros de diferencia en ciertas estructuras. Que solo ustedes lo entienden. Sí. O sea, olviden esa pregunta o enfóquense en lo que ustedes sí pueden ver. Entonces, o sea, va a estar todo bien en el cerebro, ¿no? Ajá. Pero en su conducta no. Pero, por ejemplo, yo tengo un bebé, ¿no? Y empiezo a notar estas cosas que mencionas a cierta edad, a los 18, 24 meses, que no habla igual, que no camina, o que camina distinto, sí, o que no socializa. Entonces, te lo llevo a este estudio, y así de bebecito le hacen estos análisis. Sí. Sí. ¿Les duele o algo? Nada, no. Okay. Aquí paz para las mamás. Sí, aquí en el Centro de Neurociencias nos apoyamos con neurólogos pediatras, ¿no? Porque es muy integral el hecho de que, pues sí, necesitan una imagen, pues a veces sí hay que anestesiarlos, ¿no? Pero bueno, no les duele. A veces no se necesita un estudio,
de imagen, entonces no hay problema. Se hacen muchas escalas con neuropsicólogas también especialistas en niños, donde los observan cómo juegan, cómo interactúan y van sacando pues la información necesaria para hacer el diagnóstico. Y una vez que se identifica, ya con los estudios realizados, ¿cuál es el tratamiento que se les da? El tratamiento es muy sintomático, ¿no? Como estamos hablando de algo del neurodesarrollo y que el cerebro no va a volver, digamos, no puede cambiar de cierta manera su forma, el diagnóstico temprano es clave para, pues, estimulación, ¿no? Habilidades sociales, habilidades de las, digamos, que les hagan falta, ¿no? Uh-huh. Y hacer más fuerte en lo que son buenos, ¿no? Porque intelectualmente están bien, tienen intereses variados, tienen una serie de situaciones en donde están muy bien. Entonces, como ir guiando esa parte. Y normalmente en adultos, cuando ya llegan con nosotros como neuropsiquiatras, pues son personas que empiezan a tener una duda porque leyeron algo, porque se sienten diferentes en lo social, etcétera. Hacemos igual tests y a veces resonancia. Y se pueden dar antidepresivos, no porque estén deprimidos, sino porque ayudan a la ansiedad y a ciertas situaciones sociales. Y nada más. Mucho es conductual, pues. ¿Qué debemos de hacer nosotros, a lo mejor personas que identificamos que a lo mejor un familiar, o en este caso los papás que a lo mejor entienden que su hijo tiene este síndrome? ¿Cómo debe de ser su trato hacia ellos? Independientemente del medicamento o de la terapia a la que puedan acudir. Porque luego siento que a veces estas personas, muchas veces, lo que te decía, ¿no? Se les puede discriminar por falta de información, o la gente a veces no sabe qué hacer porque si tienen una conducta diferente, pues no sabemos luego cómo tratarlos o cómo comportarnos con ellos. ¿Qué es lo recomendable tanto para el bienestar de ellos como para la gente que los rodea? Uh-huh. Pues lo más importante es estar informado, ¿no? Yo creo que a mayor información mejor puedo tratar a mi hijo y mejor puedo dirigir, pues, digamos que los cuidados y las intenciones de que esté bien, porque el problema es cuando uno no sabe, ¿no? Y entonces no te voltea a ver, no te hace esa, no sé, sonrisa o reverencia cuando llegas y tú crees que pues es algo personal, ¿no? Y esto se lo digo mucho a las mamás que luego se sienten como que pues mi hijo no me quiere. Exactamente, sí, ¿no? Y como muy alejadas emocionalmente y empiezan con culpa y estas cosas, saber que no va por ahí, ¿no? Simplemente que es un tema en donde las habilidades sociales son distintas y va a necesitar un cierto apoyo. Y creo que esa información es del diagnóstico. Entonces, la recomendación primero es buscar un diagnóstico. El mejor diagnóstico posible va a llegar al mejor tratamiento posible. Y la segunda es tener mucha paciencia y saber que todos somos distintos. No hay nadie igual a otro. Pero eso lo tiene que entender toda la sociedad, oye, no nada más los papás con niños con síndrome de Asperger. A ver, ahora, mencionábamos también el tema de que puede haber personas que, digo, este tipo de información que a veces que la gente tiene mucho más acceso a la información es reciente, ¿no? A lo mejor a nuestros papás no les tocaron las redes sociales, no les tocó Google, o sea, hacían lo que podían con lo que tenían. Entonces a lo mejor tú como adulto o adolescente, como bien dices, ¿no? Te puedes sentir diferente. ¿Qué sucede con esas personas que, digamos, se diagnostican de una manera tardía y cómo se puede tratar? Porque digo, también si nosotros siendo normales, entre comillas, tenemos una bola de traumas y cosas con las que vamos creciendo, ahora imagínate a alguien que ve el mundo distinto y nadie lo estaba atendiendo ni lo estaba entendiendo. Sí, ellos son particularmente las personas que llegan con nosotros, y creo que esta parte es muy importante, el autoconocimiento, ¿no? O sea, no decir es que necesito un diagnóstico porque por eso soy feliz, infeliz, estoy bien o estoy mal. Simplemente ahora me conozco y me doy cuenta que, por ejemplo, siempre tuve mucha sensibilidad a las texturas, ¿no? O sea, no podía, si se sentía rara una tela, usar esa tela, si se sentía rara una comida, si tenía algunos huesitos, no podía comer eso. Si tenía estas particularidades que, como bien dices, muchas veces lo tomamos como, bueno, así es él, ¿no? Y ya está. Es raro. Es raro. Sí. Pero irlo juntando. Luego, pues que, no sé, tengo mucha dificultad para ver a los ojos, ¿no? Y ya estoy pidiendo entrevistas de trabajo y la gente es como que, pues,
no le gusta esto de no tener un contacto visual, no entiendo a veces los chistes, ¿no? Los albures, que aquí en México pues parece que tenemos una maestría y doctorado, no entiendo los albures, no entiendo los chistes, no entiendo las bromas, y pues eso empieza a ser incómodo para mí. Claro, porque se sienten excluidos. Ajá, porque todo el mundo se ríe y yo no sé de qué, ¿no? Exacto. Y bueno, pues el aislamiento social. Entonces todo eso ya ahora pues me doy cuenta que junto para atrás todo esto y, ¿no? Puedo ir y buscar una evaluación por neuropsiquiatría. Y creo que es importante, o sea, que es para informarnos, no que voy a ir y me van a medicar a fuerza, ni me van a decir a fuerza que tengo algo, ¿no? Pero pues tenemos la información. Totalmente. Y ahora, ¿sí o sí se tiene que tomar un medicamento o hay otras alternativas? Lo más importante es la terapia, pero no terapia psicológica como la conocemos, sino terapias en donde les puedan orientar en habilidades sociales, en habilidades que les hacen falta, que sobre todo son las sociales y la de comunicación verbal y no verbal, y eso se aprende también, ¿no? Nosotros lo aprendemos viendo a otros, pero sí estamos hablando que viene desde el espectro autista, que es decir, un mundo interno muy rico, pero que no interactúa con el de afuera tanto, es mejor aprenderlo dirigidamente. Y la otra es saber que las medicinas pues no es que hagan daño, sino que nos pueden ayudar en esas cosas que ya nos cuestan mucho trabajo sobrellevar nosotros, porque pues por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger se sabe que al menos un 20%, 30% va a co-ocurrir un trastorno depresivo o un trastorno ansioso o un trastorno por uso de sustancias o un trastorno bipolar. Okay, ¿no? O sea, si no lo atendemos, puede terminar en una tragedia prácticamente. Sí, no es... bueno, estas cosas son muy difíciles de saber qué es primero y qué es después, pero puede ser a causa de, sí, claro, el aislamiento social, etcétera, o también tengo dos cosas, ¿no? Así como alguien tiene diabetes y presión alta, yo puedo tener Asperger y trastorno bipolar. Entonces también por este aislamiento, que pasa muchas veces, ¿no? Tu mamá, tu prima te dice, oye, te veo mal, vamos al doctor, no te veo como eres tú, no estás hablando en la fiesta, no cuentas tus chistes, ¿no? Y a ellos están aislados, entonces... A ver, digo, ya te había preguntado que si con esto se nace, pero ¿se podría dar el caso que a lo mejor a una edad más avanzada, que digamos que tenga una infancia normal, por así decirlo, que si conviva, que si vea los ojos, que si sonría, que lo veamos y sea un niño normal, y que a lo mejor por ahí de los 14, 15 empiece con este tipo de síntomas? ¿O no? ¿Siempre se manifiestan desde bebés? Siempre se manifiestan desde bebés. O sea, ya si a los 14 o 15 tiene ese tipo de síntomas, es otra cosa. Y hay que acudir de todas formas, siempre es importante la terapia, no nada más con los doctores que te curan la diabetes o el hígado, lo que sea, sino también pues el tema mental. Ahora, decías también que desarrollan otro tipo de habilidades que son diferentes, pero son buenas. ¿Cómo encontrarlas, explotarlas y también que sean un beneficio para las personas que tienen este síndrome y para quienes los acompañan? Pues yo creo que la parte interesante es esto, ¿no? O sea, tiene un problema a lo mejor en comunicación social, tiene conductas repetitivas y está pues un poco aislado, ¿no? Pero intelectualmente, digamos, su coeficiente intelectual puede estar normal o alto, ¿no? Y aquí también hay como muchas creencias en que las personas con Asperger son superdotados o tienen son altas capacidades, ahora les dicen, ¿no? Tienen un IQ alto, o al revés, ¿no? Todas las personas con autismo tienen una discapacidad intelectual. Eso también es un espectro. Okay. Entonces, existe un subgrupo o un grupo chiquito en donde sí tienen estos síntomas principales de pues tener mucha limitación en sus intereses, ¿no? Del problema social, pero tienen muy buena capacidad matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos películas y todo esto, que ya sabes, siempre lo hacen un poco más grande, entonces que les dan una división y la pueden hacer así, ¿no? O pintan un supermural, o sí puede haber estas personas, obviamente, son las menos,
La realidad es que Asperger se definiría con que cumplen estas características del trastorno del espectro autista, pero su coeficiente intelectual está dentro del rango promedio alto, ¿no? Y entonces pueden desempeñar sus tareas, pueden trabajar, pueden llevar una casa, pueden llevar un matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la... ¿Hay algún peligro? ¿Cuál sería el peligro de alguien que no se tratara dentro de este síndrome? Pues la realidad es esto, ¿no? Es que no tengas una evaluación porque estás deprimido, ansioso o estás consumiendo sustancias de manera perjudicial, etcétera. Y como lo social está reducido, tampoco nadie te lleva, ¿no? Porque estas cosas mentales muchas veces es de que lo negamos hasta que alguien se acerca y te dice, oye, no te veo bien. Entonces ellos creo que se pierden por ahí, ¿no? Porque en el trabajo no tienen tantos amigos, no se abren tanto emocionalmente con otras personas. Y yo sí creo que el riesgo es que la red social no los apoya a llevar atención a una depresión, por ejemplo. Totalmente. Y esa soledad también te puede llevar a hacer luego cosas más graves y tragedias, ¿no? Sí. Ahora, padres de familia, si tienen un hijo con este síndrome y dos que no lo tienen, ¿cómo debes de tratar este núcleo familiar para que también los otros dos pues no se sientan descuidados, desplazados? Porque entiendo que debe de tener un cuidado especial un niño con estos síntomas o con esta condición, pero los otros dos, ¿cómo hago también como mamá y como papá para pues, no fallarles, ¿no? O sea, aunque él requiera más mi atención, no debo de descuidar acá. Claro. ¿Qué afectaciones podría tener también al resto de mi familia? Sí, yo creo que algo muy interesante que han hecho muchas asociaciones ahora que hablan sobre el autismo es poner a la luz esto, ¿no? O sea, eres diferente. No es que estés enfermo, no es que estés mal, eres diferente. Y creo que los niños lo entienden mucho más fácil que un adulto, ¿no? O sea, le dices, oye, pues mira, es que a tu hermano no le gustan los abrazos, o sea, pero puedes jugar con él a esto, o no le gusta esta comida, pero esta sí, ¿no? Y entonces en vez de que sea un tema de lo siento como rechazo o juzgar al hermano, se empieza a hacer una dinámica en donde todos somos diferentes con nuestras particularidades, pero todos estamos bien. Y eso los niños lo entienden mucho más rápido que nosotros. ¿Y existe también alguna terapia? O sea, no sé si tenga que ir con ustedes como psiquiatras o algún otro doctor o algún otro especialista que se recomiende para acompañamiento familiar. Sí, usualmente la familia puede llevar terapia familiar. Y sobre todo mucha psicoeducación, ¿no? O sea, yo sí les recomendaría aquí a todos los que nos están escuchando que en el momento que van con un especialista, el que sea, para ayudar a elucubrar el diagnóstico, siempre busquen esa retroalimentación como familia, ¿no? Que los eduquen, que les den algo de leer, que les vayan orientando, porque de esa manera también participamos activamente en entender, ¿no?, qué está pasando. Y en el tema motor, porque ahorita estamos hablando como muy en casos específicos de a lo mejor el tema cerebral, pero en el tema motor, ¿cuáles serían estos síntomas o cómo podríamos nosotros darnos cuenta que estamos con alguien que tiene este síndrome? Pues usualmente los hitos del desarrollo motor, o sea, sentarse, detener la cabeza, caminar y todo esto, eso no es diferente a un par, ¿no? Pero de repente tienen algunas conductas motoras para calmarse, ¿no? O sea, como todos las tenemos un poco en el sentido de muevo el dedo, no sé qué, muevo el piecito. En ellos, pues, muchas veces se repite el caminar de puntitas, hacer mucho un tipo de balanceo, ya sea como mecedora, ¿no? O nada más las manos, o nada más los brazos. Aquí yo creo que una cosa clave es que es repetitivo, y que lo hacen por un periodo de tiempo, ¿no?, de manera repetitiva, pero que además a lo largo del tiempo también son los mismos movimientos. ¿Y es inconsciente? Es como, sí. Como autónomo, o sea, pueden a lo mejor desarrollar otro tipo de actividades. Si está jugando fútbol, ¿le puede dar a la mera hora y algo o no? No, más bien es como dentro de es una característica que ahora se cree que es para aliviar un poco a lo mejor esa tensión, ¿no? Okay. La tensión, no sé, de social, ¿no? Que no entienden esto, que están metidos en su mundo interno y que lo que está pasando afuera les empieza a causar molestia. El ruido, mucha luz muy blanca, la parte sensitiva la tienen
hiperactiva, por llamarlo de alguna manera, y entonces si nosotros a veces estamos así en un restaurante como incómodos, ¿no? Por el ruido y esto, ellos así están muchas veces en pues, lugares no tan ruidosos, y entonces estos movimientos son como para calmar su sistema nervioso, y entonces también si yo estoy haciendo, un niño está haciendo un berrinche o está muy incómodo, lo están regañando, algo así, pueden hacerlos más, ¿no? Ok. ¿Pueden ser peligrosos? No. No existe ningún tipo de peligro, entonces también como sociedad tenemos la responsabilidad de tratarlos bien, ¿no? Como tú decías, primero que nada estar informados para saber qué trato y esta comprensión del otro, esta empatía, ¿no? No solo con las personas con este síndrome, sino también con la gente que los rodea. Pero a ver, vámonos a un caso específico de los niños, que pues generalmente es donde tenemos que tomar acción desde que están pequeños y no esperar, ¿no? Como mamá de un niño que no tiene este síndrome, pero que está conviviendo a lo mejor en la escuela o en la clase de base, lo que quieras, con niños de este tipo, ¿cuál debe de ser nuestra postura, la educación que tenemos que darle a nuestros hijos para que tengan esta empatía desde chiquitos con personas que tengan o que estén dentro de este espectro? Claro. Yo creo que estas cosas sociales como la empatía, la inclusión y pues ser buena persona digamos, se educa con el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que nosotros también, por ejemplo, en nuestro coche, en el camino, en el camión, a casa, pues no hablemos mal de los niños que tengan comportamientos diferentes porque tal vez están dentro del espectro autista, que conviven con nuestros hijos. Me refiero en la escuela, ¿no? En las actividades extracurriculares, porque es sí decirle, ¿no? A toda esta situación a tu hijo, explicarle, bueno, es que él no le gustan otra vez, ¿no? Que estés gritándole en el oído, ¿no? Le siente mucho el sonido, etcétera, pero nosotros no hacer comentarios, ¿no? O decirle no te le acerques o todas estas cosas, porque al final aquí es mucho con el ejemplo, y si ellos ven que nosotros tratamos igual a todos sus amigos, ¿no? Ellos también van a tratar igual a todos. Entonces, eso es básico. Las escuelas, la verdad es que cada vez más hay escuelas incluyentes, en una gran parte porque hay pocas escuelas dedicadas a personas del espectro autista, pero también porque ya están muchos más abiertos a que haya una convivencia en general. Y por lo menos yo en la escuela de mi hija, ¿no? Y yo lo veo con mi hija, veo que los niños no tienen ningún problema. O sea, es como, ay, mamá, es que a él le gusta esto y a él no le gusta esto. Y ellos conviven de la manera que mejor es para cada uno. Y yo creo que ahí los más cuidadosos tenemos que ser nosotros en no meter pues discriminación y todo esto. Información falsa o miedos, ¿no? Que miedo, ajá. Porque aparte, las personas que tienen ¿qué es padecimiento, condición? Síndrome. Este síndrome, ¿pueden vivir una vida normal? Sí. Completamente, o sea, cualquier actividad tienen la capacidad de hacerla. Sí. Entonces, no habría ni siquiera por qué, a lo mejor hasta ni darnos cuenta, ¿no? O sea, si vemos que es un espectro, cada quien va a tener un poco sus particularidades. Entonces habrá quien tenga más temas sensitivos, ¿no? Que ni me toques, o sea, es que no me gusta que me toques, ¿no? Y no tomártelo a mal, ¿no? Habrá el que tenga mucho más tema social, en el que no vea los ojos, no puede estar ni con un grupo pequeño. Entonces cada persona hay que irla conociendo, pero de base es incluirlo, ¿no? O sea, creo que eso también nosotros podemos ahí meternos en cuestión de la educación de nuestros hijos, siempre incluirlos, claro, y siempre respetar lo que necesitan, ¿no? Porque si, por ejemplo, no vámonos a la fiesta y es que él necesita ir en silencio en el coche, no con la música, pues le ponemos, ¿no? Le apagamos, no pasa nada. En ese sentido, estamos nosotros pues guiando a nuestros hijos, y sí estar informados es muy importante. Y en el tema de la disciplina, o sea, ¿qué tanta diferencia hay para que sigan instrucciones, para que sigan órdenes, ¿no? Que lleven como a cualquier hijo que le dices, te quedas callado y sentado y tienes que obedecer a tu papá? Las personas o los niños que tienen este síndrome, ¿hay alguna diferencia? Pues sí, ahí es muy individual. Cada niño puede tener una serie de problemas de conducta diferentes. Hay unos que
va a ser el berrinche muy similar a su hermano que no está dentro del espectro autista, pero va a haber un niño que sí va a tener un problema ya para controlar, ¿no? El enojo, por ejemplo, y entonces tener un berrinche mucho más incapacitante a lo mejor, ¿no? Por más tiempo, etcétera. Y ahí es donde los pedopsiquiatras nos ayudan con medicamento y que, a ver, no es medicamento que ni los hace adictos, ¿no? Que ni les va a cambiar su forma de funcionamiento cerebral. Son medicamentos que les va a ayudar a poderse controlar y hasta para ellos es mejor, ¿no? Claro. Porque cuando llegan a ese nivel de a lo mejor ira o enojo o berrinche, ellos también la pasan mal porque ya se quieren calmar y no pueden, entonces ya los gritaron, ya los regañaron, ya los segregaron, entonces ahí sí se medican, entonces puede pasar esto. Claro. Aquí lo importante, como siempre se los decimos, es estar informados, sobre todo para buscar esta empatía, este conocimiento y pues mejorar esta sociedad. Ceci, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Tengo redes sociales, es como mi nombre, doctora Cecilia Berlanga, Instagram, Facebook, TikTok, y pues ahí les vamos a poner el arroba. Perfecto, pues vamos a buscar, importante, papás, mamás, personas que quieran conocer más del tema y que quieran incluso hacerse, si tienen la duda, ahorita les surgió la duda, y a lo mejor yo lo podría tener, o mi hijo, o mi hermano, pues vayan, lo más importante es, por eso están aquí los expertos, los que nos van a decir, hay que cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marle. Gracias. Pues bueno, esto es Dosis de Salud. Recuerden que vamos a estar en nuestra segunda temporada, no se lo pueden perder, todos los temas de su interés. Cualquier duda en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios. Nos vemos a la próxima.